Ok, hoy vamos a la parte número 10. Esto se está extendiendo, está poniendo un poquito lento, pero yo quiero que vayamos masticando estos conceptos. Fíjense que todavía estamos en definiciones y estamos en la segunda parte. O sea, hoy vamos a discutir por segunda vez a, a Zwinglio, ¿no? Porque nos quedamos en el primer párrafo de Zwinglio. ¿Ok? ¿Quieren saber quién es Zwinglio? Pues vayan a la sección del lunes pasado y ahí pues se hace una breve descripción de quién fue Zwinglio. ¿Okay? Fue uno de los principales teólogos de la Reforma. ¿Okay? Y les expliqué que habían cuatro vertientes dentro de toda la Reforma, ¿verdad? El movimiento luterano, el movimiento Reforma, los anabaptistas y se me olvidó el cuarto, ¿ok? Entonces, pues estamos en Zwinglio, ¿ok? Y Zwinglio fue mucho más radical en exponer y construir su concepto de la predestinación de lo que fue Lutero y Agustín, como vimos al principio. Vamos a seguir con calma, porque después vamos a entrar en Calvino, que es más, como quien dice, el epítome, lo máximo del pensamiento de la Reforma. Y entonces, y obviamente de la predestinación. Y Calvino pues la construye en su estilo particular y por eso hoy en día se le llama calvinismo. Y entonces, pues este asunto de la predestinación, pues yo quiero llevarlo con mucha calma y voy a estar haciendo énfasis cada vez un poquito más en los distintos puntos. Como han visto, estoy tirando textos ya entre medio, pero no estoy entrando de lleno en la postura bíblica en la que se basan la predestinación. So, vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Cuando empecemos a definir bíblicamente la soberanía. Después vamos a entrar, cuando entremos en las definiciones, pues ahí voy a coger bíblicamente el texto bíblico, vamos a entrar de lleno en el estudio bíblico cuando hablamos de la soberanía, la gracia, la fe, los mecanismos de esa fe, los distintos aspectos de la salvación. Y entonces, claro, las consecuencias de interpretar la Biblia dentro del esquema de la predestinación. Y como dije al principio, yo no pretendo que ninguno que necesita creer en la predestinación deje de creer en la predestinación. Como lo expliqué en la introducción, en el primer video, hace 10 videos atrás, este es el número 10. Mira, cada persona construye cómo le va a servir a Dios, construye su experiencia, la define en sus términos, y como a cada persona se le hace más cómoda, ¿me entiendes? O sea, si una mujer pues quiere ser cristiana con falda y patas peludas y sin afeitarse las axilas y un moño, pues ese es su trip, y ponerse un velo, pues allá ella. O sea, a mí no me toca sacarla de su esquema, de su situación, porque a lo mejor así es como va a perseverar. Hay gente que va a perseverar con el legalismo pentecostal tabla, y eso pues, uno no se lo puede quitar, pues. Y hay gente que necesita creer en alguna forma de seguridad de salvación para sentirse progresar y crecer en su relación con Dios y en su cristianismo. Hay católicos apoyados con Dios dentro de la iglesia católica, ¿entiendes? Y están más claros que muchos evangélicos en su teología. Pero a mí no me toca. Si alguien tiene duda, alguien está confundido, quiere que yo te dé te exprese, comparto contigo, pues bienvenido. Para eso estamos. Y esa es la función, lo que yo persigo al compartir este tema de la predestinación. Como les digo, esto se va a alargar, esto tal vez nos coja un año en su totalidad. ¿Ok? Entonces, pues hoy vamos a la segunda parte de Zwinglio y estoy cogiendo del texto de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Y aquí entramos en el segundo párrafo que vimos, ¿verdad? Si quieres ver todo el texto, aunque lo voy a ir poniendo aquí en la pantalla, lo vas a estar viendo en rojo, lo que es el texto del trabajo de Justo González, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Esto se llama aquí está hablando Zwinglio. La ponzoña de un mosquito ha sido conocida y ordenada de antemano por Dios. Y preguntarse por qué Dios ha hecho tal picada y otras cosas al parecer malas es una, agájense, ¿ok? Esto lo dice Zwinglio, el reformador, ¿ok? Es una curiosidad femenina
vana e inútil. Ante la creación divina, con sus aparentes contradicciones, no podemos hacer más que aceptarla y creer que Dios ha hecho todas estas cosas a base de un plan que su infinita sabiduría no quiere revelarnos. Luego, la doctrina de la providencia, tal y como aparece aquí, no es la mera afirmación de que podemos confiar en Dios para nuestro sostén y bienestar, sino también la aseveración de que la relación entre Dios y el mundo es tal que todo cuanto ocurre tiene lugar por la voluntad de Dios. Aquí vemos, cierro la cita, ¿verdad? Lo que es el libro está en texto en rojo, ¿okay? En su pantalla. Aquí vemos que tratar de cuestionarse el porqué de un hecho simple, como la picada de un mosquito, es algo estúpido e innecesario, a tal grado que usa un comentario bien machista al decir que es una curiosidad femenina, ¿ok? O sea, así lo describe Zwinglio. O sea, que los hombres no cuestionan esas cosas. Son las mujeres y es vano e inútil. Si eso es vano e inútil, cuestionarme cómo él llega a esas conclusiones debe ser más vano e inútil. ¿Entiendes? Porque o sea, yo lo interpreto como una descarada disuasión para evitar que nadie rete la estructura teológica que está construyendo. Lo veo como una persuasión de antemano para desalentar todo cuestionamiento. Entonces, seguimos, vemos ahora de ese párrafo. Ante la creación divina con sus aparentes contradicciones, porque bueno, uno observa la naturaleza, los hechos, las consecuencias, causas, uno razona, somos seres pensantes porque Dios nos dio un cerebro para pensar, y entonces vemos que hay cosas que se contradicen, que nos chocan, que no nos cuadran. Eso nos pasa leyendo la Biblia. Cualquiera que lee la Biblia va a encontrar cosas contradictorias. Pero para eso entonces tú estudias la Biblia con calma y sigues leyendo para atrás y para adelante, preguntas, investigas y ves que esas contradicciones pues muchas veces se pueden armonizar. Pero a veces doctrinas como la predestinación van a surgir contradicciones. ¿Ve? Y eso es lo que cuestionamos. Pues aquí dice este señor Zwinglio, no podemos hacer más que aceptarla y creer que Dios ha hecho todas estas cosas a base de un plan que su infinita sabiduría no quiere revelarnos. Zwinglio, cierro la cita, Zwinglio aquí nos sugiere que cuando nos encontremos que algo de la creación, y me atrevo a añadir algo de su palabra, que no nos parezca contradictorio, no preguntes, ¿ok? Algo que nos parezca contradictorio cuando tú estás examinando la creación o la palabra de Dios, no preguntes, dice Zwinglio aquí, acéptalo y no pierdas el tiempo, pues Dios no quiso revelarlo. Y volvemos a encontrarnos con uno de los métodos favoritos de los que necesitan la predestinación, cuando enfrentan la realidad de que hay cristianos lavados en la sangre de Cristo que cuestionamos racional y bíblicamente. ¿Ok? Creer que Dios ha hecho todas estas cosas a base de un plan que su infinita sabiduría no quiere revelarnos. O sea, este es el argumento cuando tú los acorralas en un debate a los que necesitan la predestinación. Pues cuando tú le estás dándole duro ganándole un argumento, que dice, no, tienes que creer que Dios ha hecho todas estas cosas a base de un plan que su infinita sabiduría no quiere revelarnos. O, la otra frase favorita, esos son los misterios de Dios. ¿Okay? Y se resume en la última frase de ese párrafo. Sino también la aseveración de que la relación entre Dios y el mundo es tal que todo cuanto ocurre tiene lugar por la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre, o sea, todas esas cosas horribles que pasan en el mundo, ocurren, tiene lugar por la voluntad de Dios. Eso es lo que Zwinglio quiere que tú creas cuando tú ves todas las cosas horribles que vemos en las noticias. ¿Okay? Tienes que entender, según Zwinglio, que todo es plan de Dios, pero descartando del debate que haya tal cosa como voluntad permisiva. ¿Okay? Porque los que no somos calvinistas, los que no creemos que Dios ha predestinado todo, pues hablamos de la voluntad activa o directa de Dios y la voluntad permisiva. O sea, hay cosas que no son la voluntad de Dios, Dios las permite.
porque tú tienes el poder para evitarla y eso es perfectamente racional. Según Zwingli, todo fue decretado para que ocurriera de la manera que ocurre por un plan que él no ha querido revelar. Y si yo o alguien dice que eso es destino o deísmo y por lo tanto Dios es el autor de lo que pasa, esos son, como dice él, curiosidades femeninas vanas e inútiles. ¿Ve? Así es que él lleva el debate. Seguimos con Zwingli. Otro párrafo de Zwingli, abre la cita. Es desde esta perspectiva que Zwingli ve la doctrina de la predestinación, puesto que todo el asunto de la predestinación, el libre albedrío y el mérito descansa sobre esta cuestión de la providencia. Dios no solo sabe todas las cosas, sino que también hace todas las cosas, ya que las causas secundarias no son verdaderas causas y solo Dios es la causa primaria de todas las cosas. Hasta los filósofos paganos supieron que negar esto sería negar la naturaleza misma de Dios. Solo un predeterminismo absoluto puede hacerle justicia a la soberanía y la sabiduría divina. Cierro la cita. Cuando dice aquí que toda la discusión descansa en la cuestión de la providencia, esa es la definición de providencia que ya ellos establecen. ¿Qué es la providencia? Abro la definición aquí, la cita de la definición. La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Cierro la cita de la definición. ¿Okay? Entonces, esa providencia, como vimos desde Agustín, se define como Dios ejerciendo su control en toda la creación, dejando establecido que nada ocurre fuera del control o, como luego especifican, el decreto de Dios. ¿Vale? Eso lo van a explicar en las distintas teologías como que Dios decretó todo de antemano. No hay lugar para estas personas para que en el caso de los seres fueran creados con una voluntad libre y capaz de desobedecer la voluntad de Dios sin que eso viole o cancele la soberanía de Dios. Como expliqué en la sección anterior y vengo exponiendo desde el principio, soberanía no se puede o no se tiene que definir en base a si las acciones de las criaturas, los seres, se someten o no, pues Dios era soberano antes de crear los seres. Cuando yo empecé en la introducción a la primera definición, les expliqué que cuando Dios crea el mundo material y lo creó con sus leyes de causa y efecto y unas leyes mecánicas para que funcionen todos los eventos de ese mundo material, respondan a unas consecuencias lógicas y por eso de ahí es la base de la ciencia física, ¿verdad? Porque como todas las cosas ocurren de una manera predecible, determinadas, pues Dios creó el mundo material así. Pero les dije también que entonces Dios hizo el mundo inmaterial, que viene a ser prácticamente el mundo de la información. ¿Ok? Y entonces Dios creó a los seres. Y los seres son distintos a ese mundo inmaterial y son distintos a ese mundo material. Y pueden operar en ambos medios y no se sujetan a las mismas leyes. Tienen atributos atributos y capacidades distintas al mundo material y distintas al mundo espiritual. O sea que funciona en una tercera dimensión entre ambos. ¿Okay? Y entonces los seres, pues les expliqué eso. ¿Qué ocurre? Los que necesitan la predestinación, pues van a definir soberanía como que la soberanía existe porque todo ocurre bajo el control de esa soberanía directamente. Y yo digo que no, porque Dios era soberano antes de crear. Por lo tanto, la soberanía no necesita de seres que la reconozcan o se le sometan para ser soberanía. Y por el mismo razonamiento, el que Dios haya creado seres libres capaces de desobedecerle, en ninguna manera compromete la soberanía de Dios. Y vuelvo y repito el dicho
que mi definición, que es que Dios no está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada lugar, en cada momento del universo. Eso es lo que yo veo en la Biblia, ¿ok? Seguimos aquí, ¿verdad? Lo mismo que sucede con la gracia. Dios tenía su gracia antes de crear. Su gracia no dependía de seres que la recibieran o rechazaran para hacer gracia. La gracia reside en el que la otorga, no en que la recibe, y por definición es inmerecida, sino es pago o recompensa. Esta necesidad de definir la soberanía viene desde que se da por sentado el destino o por percibir la ¿qué fue lo que yo escribí aquí? Percibir la la palabra debe ser inevitabilidad de lo que va a ocurrir al ver la que yo escribí aquí, bendito sea el Señor. Ok. Esta necesidad de definir la soberanía viene desde que se da por sentado el destino o por percibir la inevitabilidad de lo que va a ocurrir al ver la inevitabilidad o la singularidad de lo ya ocurrido. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Les expliqué en la primera sección, en la segunda sección cuando estaba hablando de las definiciones, que nosotros percibimos el pasado como uno, porque ya ocurrió. Y el pasado es inevitable, es irreversible. O sea, lo que ocurrió, eso fue lo que ocurrió, eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, usando ese mismo razonamiento a base de cómo percibimos el pasado, entonces predecimos el futuro, visualizamos el futuro como que también va a ser un futuro, un evento inevitable e irreversible. Entonces tengo que cogerlo, perdónenme. Por lo tanto, si hay un creador, tuvo que haber creado todo de antemano para que ocurriera como ocurre y tuvo que destinarlo, decretarlo. Esto lo expliqué en la parte 2 de la serie cuando definió el destino y el futuro. Que en realidad, recuerden, son los futuros. ¿Okay? Así que así concluimos esa oración. Vemos aquí, abro la cita otra vez sobre Zwingli. Dios no solo sabe todas las cosas, sino que también hace todas las cosas, ya que las causas secundarias no son verdaderas causas y solo Dios es la causa primera de todas las cosas. Fijo la cita. En esta expresión se entrelazan preconocimiento con creación, como dejando establecido que Dios creó lo que sabía que iba a ocurrir, pues ya lo había determinado desde la eternidad. No se les ocurrió que Dios, al saber todas las cosas, las sabía fuera del tiempo y por lo tanto no sabía lo que únicamente iba a ocurrir sucesivamente a través del tiempo. Dios sabe todas las posibles ocurrencias que se pueden suceder dentro de los límites del tiempo y las leyes de causa y efecto en los cuales diseñó su creación, usando el ejemplo del mosquito que leímos ahorita. Dios lo creó para que picara, pero no lo creó para que te picara en la espalda en este momento en que estás leyendo o estás escuchando este programa. Dios creó los mecanismos para que si el mosquito está detrás de ti te pique, pero el mecanismo no lo dirige a tu espalda, sino a tu cuerpo. Claro, si Dios lo creó para que te picara en la espalda y tú alcanzas a matarlo, no debes preocuparte si desobedeciste a la voluntad de Dios que lo creó para picarte, pues te creó a ti para que lo matara. Pues si Dios creó todas las cosas para que pasaran, cuestionarte o encontrar contradicciones en un evento así son curiosidades femeninas, entre comillas, vanas e inútiles, como lo vimos en el primer párrafo. Pero debes creer que eso se extiende, no solo a algo tan trivial como la picada de un mosquito, sino también cuando veas en la Biblia que Dios hace o dice cosas que te llevan a cuestionar el propósito o el carácter de Dios, distinto a como lo definen los teólogos de la predestinación. ¿Ok? O sea, resumiendo, si no tienes, no puedes, no debes, no te atrevas a cuestionarte por qué el mosquito te picó, por eso Dios lo creó para que te picara y se acabó. Y si lo mataste, pues Dios te creó para que lo matara.
No te cuestiones eso. Pues imagínate, si en eso es algo tan trivial, ¿entiendes? Pues imagínate cuando encontramos cosas tan complicadas como el origen del mal. Abro la cita, otra vez siguiendo la otra oración de ese párrafo anterior. Hasta los filósofos paganos supieron que negar esto sería negar la naturaleza misma de Dios. Solo un predeterminismo absoluto puede hacerle justicia a la soberanía y la sabiduría divinas. Otras palabras, bueno, vamos a ver lo que escribe aquí. Los filósofos paganos, no todos, concibieron a Dios, o como dice en Romanos 1, cambiar lo que conocieron de Dios a sus conclusiones para explicar su pecado y la desgracia humana. Al aplicar el antropoformismo, me falta una O ahí, Dios mío, qué grave. Esto yo lo escribí esta mañana en la madrugada. Al aplicar el antropoformismo, ¿qué es el antropoformismo? Cuando describimos a Dios humanamente, con cualidades humanas, con características humanas. O sea, Dios tiene rostro, Dios camina, Dios habla, Dios tiene mano, el brazo de Jehová. Eso es antropoformismo. Cuando lo aplicamos desde la perspectiva del hombre hacia Dios y no usar el antropoformismo revelado por Dios mismo al hombre, los paganos le atribuyeron a Dios o a sus dioses las limitaciones humanas, tanto de carácter como de existencia en el tiempo. Y así tenemos las religiones y filosofías que chocan con la revelación de Dios en su palabra. Porque Dios mismo se revela en su palabra con características humanas. O sea, la revelación máxima de Dios al hombre es Jesucristo. Y se hizo hombre. Se pudo haber hecho caballo, perro, pajarito, ¿entiendes? Pero no. Dios, cuando vino a reconciliarse con el hombre, tomó forma de hombre, se encarnó. Y se encarnó en el vientre de una mujer y nace de una virgen llamada María. ¿Se fijan? Porque Dios, en su empeño de identificarse con nosotros al máximo, tomó la forma de hombre, abandona su habitación de Dios, como ¿verdad? Se traduce gramaticalmente del griego, y se hizo hombre. Y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso entonces Dios lo exaltó, porque como se humilló hasta tan abajo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Alaba lo que vive. Los paganos, que definieron a sus dioses interviniendo en los asuntos de los hombres, los definieron interviniendo en total control, lo que llamamos fatalismo, o arbitrariamente según las negociaciones entre ellos, de acuerdo a sus intereses y pasiones, que es lo que vemos en el politeísmo y especialmente en la mitología griega. ¿Okay? Así que eso es lo que ocurrió. Cuando los hombres aplican su antropoformismo a su manera para describir a Dios, caen en uno de estos dos extremos, o en el fatalismo o caen en el politeísmo, ¿verdad? Utilizar a los filósofos paganos para ilustrar o certificar lo correcto de que la naturaleza de Dios es como se describe, pues eso parece muy racional y lógico, pero es mala propaganda. O sea, esta frase de Zwinglio, esta forma de hacerle justicia a la soberanía y la sabiduría divinas, como dice Zwinglio, mira, le quedó bien mal, no lo compro, no lo acepto. Tú sabes, es muy malo, le quedó muy feo a Zwinglio hacer esta declaración de que hasta los filósofos paganos, no, ese es el problema descrito en Romanos capítulo 1. Y en 1 Corintios dice que el hombre se envaneció en su razonamiento. ¿Entiendes? Entonces, utilizar a los filósofos paganos para ilustrar o certificar lo correcto de que la naturaleza de Dios es como se describe, parece muy racional y lógico, pero es mala propaganda. Dios no se revela en la Biblia ni como Dios que decretó todo para que ocurriera según el concepto pagano de destino, ni como Dios que hizo todo y no interviene según el concepto de está. ¿Okay? Ni está interviniendo en cada lugar, en cada momento del universo,
como el concepto panteísta. ¿Okay? O sea, uno de los problemas de esta construcción teológica de la predestinación, como nos ha llegado a través de los reformadores, es que cae en uno de estos tres extremos. ¿Ok? O caes, Dios es el destino, punto. No hay diferencia entre destino y Dios. O sea, da lo mismo que sea Dios a que sea el destino. Porque si estamos enmarcados todo en el destino, ¿verdad? Y eso es fatalismo también. Pues ese es uno de los posiciones erróneas en las que estamos obligados, la que nos lleva inevitablemente la predestinación. La otra posición es que Dios esté interviniendo en cada momento, en cada lugar del universo, y eso se diferencia bien poco del panteísmo. Y la otra posición, la otra conclusión a la que se puede llegar con la predestinación, es que Dios creó todo, decretó todo y ya no interviene, y ese es el concepto deísta. ¿Okay? Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Ninguno de los tres yo lo veo en la Biblia. ¿Okay? Abro la cita de Zwinglio, de lo que está en rojo en su pantalla. Solo un predeterminismo absoluto puede hacerle justicia a la soberanía y la sabiduría divina. O sea, cierro la cita. O sea, solo el concepto del destino es el correcto para entender el porqué y para qué Dios hizo lo que hizo, según Zwinglio. No hay más que podamos hacer o esperar. Tenemos que leer la Biblia e interpretar las promesas de Dios como si fuera el horóscopo, porque como ya todo está planeado desde antes de la fundación del mundo, pues cuando usted lee la Biblia, porque usted quiere saber qué va a pasar con tu vida, pues tienes que leerla como si fuera el horóscopo. ¿Entiendes? Porque ya Dios predeterminó todo. Todo lo predeterminó. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo por predeterminismo absoluto, destino. Y Zwinglio concluye esto para poder sostener que no hay libre albedrío y que la única forma en que Dios es glorificado es reconociendo que ni tan siquiera hay voluntad permisiva de parte de Dios. De otra manera, Dios es denigrado y rebajado a nivel de las criaturas. O sea, si Dios no predeterminó todo absolutamente para que ocurriera exactamente como Él lo predeterminó delante de la fundación del mundo, entonces Dios no es soberano y Dios no es sabio. Solo acaban de verlo como cito a su libro. ¿Okay? Y ese es uno de los problemas que los que cuestionamos la predestinación vemos. ¿Okay? Vamos a otro párrafo de Zwinglio. Abro la cita, lo que van a leer en rojo ahora en sus pantallas. ¿Okay? Al hacer al ser humano y a los ángeles, Dios sabía que algunos de entre ellos caerían. No solo lo sabía, sino que también ordenó que así fuese. Su propósito al hacer esto fue que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. La caída de Satanás y Adán no tuvo lugar contra la voluntad de Dios. Dios hizo ambas cosas. Sin embargo, Dios en sí mismo no es injusto, ni es tampoco lo que hizo injusticia o maldad en lo que a Dios se refiere, ya que Dios no está bajo la ley. Aún más, esto no debería llevarnos a la conclusión de que Dios sea malvado o que no ame a sus criaturas, ya que fue precisamente por razón de amor que Dios hizo estas cosas, para que tanto los humanos como los ángeles pudieran conocer la verdadera naturaleza de la fidelidad y de la rectitud. Cierro la cita. O sea, aquí el tipo tiró la puerta por la ventana, ¿ok? Botó la boleta y el bate se envió aquí. Mira la cita. Dios no solo lo sabía, sino que lo ordenó. Otros teólogos de la predestinación lo ven al revés. Lo sabía porque lo ordenó. Y claro,
Eso hace a Dios limitado y es una mala definición de presciencia, como he explicado anteriormente. Zwinglio no se expone a esos cuestionamientos. Dios es soberano y ordenó la desobediencia. ¿Lo leyeron? Ordenó la desobediencia. O sea que Dios ordenó que Satanás y Adán cayeran. ¿Okay? Ahora, mira el problema. Zwinglio no se expone a esos cuestionamientos, ¿verdad? Porque claro, si Dios ordenó que Adán cayera y Satanás cayera, pues entonces, oye, como que Dios es el origen del mal. Pero bueno, Zwinglio no se expone a esos cuestionamientos. Dios es soberano y ordenó la desobediencia. Pero entonces, ¿cómo le llamamos desobediencia a hacer algo que Dios ordenó? Una contradicción. La contestación, según Zwinglio, es: esos son curiosidades femeninas vanas e inútiles. Cierro entre comillas, ¿verdad? Cierro la cita de Zwinglio. La contestación es, según Zwinglio, que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. ¡Wow! Esa es la cita, ¿verdad? Dios lo hizo así, Dios ordenó esa desobediencia para que los humanos y los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. O sea, para que los seres entendieran lo terrible, la diferencia, el contraste entre la rectitud y la maldad. Por eso Dios hizo seres para que lo desobedecieran. O sea, digo yo aquí irónicamente, el padre del hijo pródigo le creó una situación tan asfixiante a su hijo con toda la intención de que se fuera para que cuando regresara demostrarle todo su amor y su perdón. Piénsenlo. Y ese es el razonamiento que nos justifican citándonos a Romanos 11:32. ¿Qué dice Romanos 11:32? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Zwinglio dice que Dios no solo sabía que unos seres iban a caer, sino ordenó que cayeran, para que esos seres, los seres viéramos, wow, la diferencia entre la rectitud y la maldad. ¿Ok? Y fíjate si es así, que la Biblia dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Verdad? Y le pongo esa ilustración. O sea, el hijo pródigo no se fue por rebelde, no, fue que el padre creó la situación para que él se tuviera que ir, para después el padre venir y recibirlo y: ay, que mucho te quiero, hijo, tú eres mi hijo preferido, gracias, qué bueno. Y el viejo danzaba de alegría, ok, como decía la canción de Bobby Rich. Según los que necesitan la predestinación, aquí dice Romanos 11:32 que Dios nos obligó a pecar para tener misericordia de nosotros. Así que lo venden. No todos, pero muchos con los que yo he debatido. Y claro, Zwinglio sugiere que Dios los puso en esa condición. Consideremos aquí la palabra sujetó, ¿verdad? Sugiere que Dios lo puso en esa condición. Entonces, si sacamos el texto solito ahí, pues mira, efectivamente, sí, mira. Zwinglio tiene la razón, mira lo que dice Romanos 11:32. Pero el contexto no dice eso. Se está explicando en ese capítulo 11, desde el capítulo 9, que es el capítulo favorito de los calvinistas. Se está explicando por qué los judíos, si de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, capítulo 9, verso 4, no han alcanzado la justicia, capítulo 9, versos 30 y 32. ¿Cómo? Si son elegidos, no han entrado a participar de los beneficios. La respuesta no es que Dios los hizo desobedecer. Fueron endurecidos en parte y temporalmente, capítulo 11, verso 25.
fueron endurecidos. La explicación que Pablo está dando, y esto es el verso 11:25, fueron endurecidos en parte y temporalmente para que al nosotros, siendo igual de desobedientes, y disfrutamos de la misericordia y ellos no, eso los mueva a querer participar, capítulo 11, verso 30 y verso 31. Ahí dice la desobediencia de ellos. No dice la desobediencia puesta por Dios en ellos. Eso no lo tienen que explicar acá, importarlo, ¿verdad? Importarlo en el texto para que quiera decir eso, pero eso no es lo que dice el texto. ¿Okay? Dios provocó el endurecimiento, no la desobediencia. Ellos son responsables de su desobediencia y su incredulidad. Y ellos son responsables de cambiar su situación. ¿De dónde yo me saco que ellos son responsables de cambiar su situación? Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero ese texto está clarísimo. Porque ese texto está diciendo que a ellos les toca. Ellos pueden salir de su incredulidad. Si lo hacen, entonces Dios es poderoso para volverlos a injertar. Porque fueron desgajados por su incredulidad, lo dice. ¿Okay? Lo otro que tenemos que notar sobre ese texto, 11:32, es que esa misma palabra se utiliza en Gálatas 3:22 al 23. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí la misma palabra que se traduce en Romanos 11:32 como sujetó, aquí se traduce encerró y encerrar. ¿Ok? El pasaje no dice o no viene hablando de que Dios es la causa del pecado. Eso no se contempla en toda la carta de Gálatas, tampoco en la carta de Romanos. Dios es la causa de la solución. Y para poder aplicar esa solución, reservó, encerró todo en pecado. ¿Por qué encerró todo bajo pecado? Dios pudo haber pasado por alto el pecado sin perdón, o sin ejercer misericordia, o sin satisfacer su justicia, o sin enviar a Cristo, o simplemente lo hubiera evitado en primer lugar. Pero no se ha hecho esa pregunta. Digo, los que cuestionamos la predestinación hacemos esa pregunta, porque los que necesitan creer en la predestinación, prohibido que hagan esa pregunta. ¿Por qué tuvo que encerrarlo por el pecado? Dios pudo haber pasado por alto el pecado sin perdón, sin ejercer misericordia, sin satisfacer su justicia, o sin enviar a Cristo, o simplemente lo hubiera evitado en primer lugar. Pero siendo consistente consigo mismo para manifestar su amor, su misericordia, para satisfacer su justicia y honrar su santidad, abro paréntesis, todo eso estaba disponible si las criaturas no desobedecían, pero que también estaba disponible en los términos de Dios si desobedecían, cierro el paréntesis. ¿Ok? Pero siendo consistente consigo mismo para manifestar su amor, su misericordia, para satisfacer su justicia y honrar su santidad, Dios sujetó, entre comillas, a las criaturas una vez desobedecieron para mostrar, manifestar, aplicar todos esos atributos dentro de los términos de su elección predestinada en Cristo. Si las criaturas obedecían, su amor ya estaba disponible y las criaturas glorificarían a Dios. Si las criaturas desobedecían, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y las criaturas le glorificarían como quiera. Fíjense que hasta Satanás va a confesar que Jesús es el Señor, aunque está condenado por la eternidad.
¿Entendieron el concepto? ¿Ok? Dios tenía todo. Su amor, su misericordia, su justicia, todo eso estaba en Dios, disponible para criaturas para que lo glorificaran. Y si se desobedecían como quiera, ya ese amor, ya el cordero estaba inmolado delante de la fundación del mundo, listo para, esa fue la contingencia de Dios. El cordero fue inmolado. En el futuro, cuando estemos hablando de la elección, yo les voy a compartir una disertación, un libro que yo tengo, donde el tipo, más de 20 páginas, explicando por qué Jesús voluntariamente escogió ofrecerse para salvar las criaturas que caen, que iban a caer. ¿Okay? Sí, como quiera, Dios va a ser glorificado, porque hasta Satanás va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde yo me saco eso? Eso está en Filipenses capítulo 2. Cuando dice que toda rodilla, incluyendo la rodilla de los que están bajo tierra, se van a doblar y van a confesar que Jesús es el Señor. Eso incluye al diablo. Y ese después de la resurrección de Cristo, el evento más importante en la historia del universo, que yo no me lo quiero perder, es cuando ve a Satanás de jodida confesando que Jesús es el Señor. Así que ese pasaje no dice, Gálatas, que Dios creó o es responsable de la desobediencia. Dios no arregló la condición de la desobediencia, la permitió, porque la pudo haber resuelto sin tanto lío, ¿okay? La permitió para glorificarse en ella. ¿Okay? En Gálatas, Dios no creó la condición del pecado, Dios la permitió para cumplir su propósito en ella. Por lo tanto, cuando Zwinglio dice que Dios ordenó la desobediencia de las criaturas para que, cito, abro la cita, que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad, yo no veo que la Escritura sustente eso. ¿Por qué? Porque, por lo que vengo explicando. O sea, yo no veo que la Escritura, por lo menos, mira, el Romano y Gálatas, los dos pasajes que tú pudieras utilizar para justificar esa declaración de que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad, no lo veo en la Escritura. No solo no lo veo en esos dos pasajes de Romano y Gálatas, no lo veo en toda la Escritura. No hace falta. Abro la cita de Zwinglio. A partir de estas doctrinas de la predestinación, Zwinglio puede refutar fácilmente cualquier intento de fundamentar la salvación sobre las obras. La salvación es el resultado de la elección divina y no de un esfuerzo humano. Ok. Suena bien, pero no veo la necesidad de construir la doctrina de la predestinación para probar que la salvación no es por obra. No hace falta la predestinación para probar que la salvación no es por obra. Tanto en Romanos como en Gálatas se utiliza la justificación por la fe como el mecanismo para alcanzar la salvación en abierto contraste con las obras de la ley. Bien importante, obras de la ley. Si usted busca los contextos donde se menciona obra, es las obras de la ley en contraste con la fe. Eso es interpretar con el contexto. Y ese era el debate contra el judaísmo. ¿Okay? Tanto en Romanos como en Gálatas se utiliza la justificación por la fe como el mecanismo para alcanzar la salvación en abierto contraste con las obras de la ley, que era el debate contra el judaísmo. En la historia de la iglesia subsiguiente, son las obras propuestas por la iglesia institucional lo que hay que contrarrestar. Y no veo cómo la predestinación sea más eficiente que la simple justificación por la fe para explicar cómo Dios, a través de Jesucristo, propuso rescatar al hombre.
leyendo esa última oración, ¿verdad? La salvación es el resultado de la elección divina y no de un esfuerzo humano. Leyendo esa última oración no se necesita erradicar el libre albedrío para demostrar que la salvación no es esfuerzo humano. ¿Ves? Porque a todo esto el libre albedrío es intervención humana. Y la salvación tenemos que presentarla como que es un acto absoluto, completito de parte de Dios. Porque si no, Dios no es soberano. Si no es así, no es soberano. Si la criatura tiene algo que ver en su salvación, Dios no es soberano. La gracia no es gracia. Ok. Pues mire, el hombre, aunque fuera capaz de ser irreprensible en cuanto a la ley, le demostré en una sección anterior que en la Biblia tenemos gente que eran irreprensibles en cuanto a la ley. Aunque el hombre fuera capaz de ser irreprensible en cuanto a la ley, que lo dice la Biblia, no de ejemplo, no podía cambiar por sí mismo su condición de pecado. No podía proveer expiación para satisfacer la justicia de Dios. No podía por sí mismo reparar todo el daño causado por la caída. Por lo tanto, Dios tenía que proveer, ser propicio, y lo hizo decretando la elección en Cristo para volver a producir en el hombre el estatus que tuvo Adán. Que si la criatura tiene que ser definida como incapaz de aceptar o rechazar la oferta de Dios en querer reconciliarlo, para que Dios quede más glorificado, es también necesario. Dios no necesita de que sus criaturas le obedezcan para validar su soberanía. Los tiranos terrenales y espirituales son los que lo necesitan para probar que son los que mandan. Como dije en la sección anterior, voluntad es una capacidad, soberanía es un rango. Y es un rango que no depende de voluntades que le reconozcan o no. Asimismo, Salvador es un título que no depende de si hay alguien para salvar o no, o si alguien acepta ser salvado o no. Depende del poder de salvar de uno y la impotencia del otro en salvarse. De eso es que depende la salvación. ¿Okay? Así que la necesidad de construir la predestinación para probar que Dios es soberano, ¿entiendes? Pues es innecesaria, no hace falta, está de más. Porque la Biblia en todo momento nos está escribiendo que la salvación es en la persona de Cristo y tu relación con esa persona. ¿Ok? No hay otro issue. El hombre era incapaz de salvarse. El hombre no podía salir de su condición, aunque pudiera ser irreprensible en cuanto a la ley. Por lo tanto, decir que Dios, la salvación es un acto de Dios, pues claro, dependía de Dios. Porque primero, porque Dios no tenía que hacerlo. Y segundo, no solo que Dios no tenía que hacerlo, es que lo único que podía hacerlo era Dios. El hombre no podía resolver el problema, no podía darle para atrás el daño causado por la caída. ¿Okay? Esa separación que se establece entre Dios y el hombre por causa del pecado, eso solo Dios lo pudo resolver. Y eso es lo que nos explica la carta a los Hebreos, que Dios le resolvió ese problema del pecado al hombre. Lo que Dios no le resolvió al hombre fue el problema de la incredulidad. Eso le toca al hombre. Y por eso entonces se establece la fe como mecanismo, como yo digo, es la moneda. Ellos se escandalizan, los de la predestinación se escandalizan. Yo digo que la fe es la moneda con la que se mueve todo en el cielo, en el reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú pon fe, Dios pone el resto. Ahora, ¿por qué Dios escogió la fe como el mecanismo para activar todo el paquete de la gracia? Porque de esa manera el intelectual y el ignorante, el viejo y el joven, el rico y el pobre, y todos los pecadores en conjunto, todos son capaces de creer, si deciden creer. ¿Okay? Bueno, eso lo vamos a discutir después, en el futuro, cuando hablemos de la fe. Así termina esta sección de hoy. Gracias por su
por permitirme llegar a la comodidad de sus casas desde la comodidad de mi casa. ¿Ok? Así que vamos por una cancioncita aquí. Recuerden, pues, gracias a los hermanos que siempre envían su ayuda. Pueden enviar a PayPal, Pedro hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Me pueden enviar una ofrenda, ¿verdad? Y recuerden que me faltan 2 millones para el jet, para llevar estas enseñanzas por todo el planeta. Y entonces, si no, pues van a la página pedrohrodriguez.com. Esa es mi página. Y ahí en la parte de enseñanzas, ustedes aprietan aparece el botoncito de donar y ahí van directamente, van a la cuenta mía de PayPal. También pueden enviar a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. ¿Ok?